Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a una nueva sesión del estudio del libro de los Hechos. Bueno, hoy vamos a pasar a ver el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y como antecedentes vamos a recordar que desde muchos años antes, y con el trabajo que estaban haciendo Pedro, Bernabé, Pablo, habían estado convirtiéndose muchos gentiles. La conversión de Cornelio, uno de los primeros que se convirtió, había sido recibida de buena manera por la iglesia de Jerusalén. En Antioquía de Siria muchos se convirtieron y la iglesia de Jerusalén se alegró. Mandaron a investigar qué estaba pasando en esa iglesia, y cuando se enteraron que el Espíritu Santo realmente descendió sobre los hermanos, la iglesia se alegró. A partir de entonces, los gentiles iban convirtiéndose, iban creciendo en número. No sucedía lo mismo con los judíos, que todavía había segmentos de ellos que se negaban a creer la prédica de Jesucristo. Una vez cumplido esta primera misión, Pablo y Bernabé retornaron a la iglesia de Antioquía e informaron de todo lo que habían hecho, y la iglesia se alegró. Y dice que se quedaron en esta iglesia por un buen tiempo a enseñar. La iglesia estaba creciendo según la voluntad del Señor, y el enemigo no se iba a quedar de brazos cruzados. Entonces, lo que hace el enemigo, dice: he intentado atemorizarlos, los he hecho perseguir, los he hecho encarcelar, incluso los he hecho apedrear, y hasta que pensaron que estaba muerto Pedro. Y no he conseguido nada. Es decir, la obra continúa. Esta gente realmente está entregada a la obra y no tienen temor ni siquiera por sus vidas, y ellos van a continuar con la obra. Entonces viene la pregunta y dice: ¿de qué manera puedo interrumpir esta obra? ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Se introduce en la iglesia. Se introduce en la iglesia y desde allí quiere generar discordia para que la iglesia sea separada. El versículo 1 del capítulo 15 que estudiamos dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eran judíos que habían creído en el Señor y que aparentemente estaban viviendo en representación de la iglesia de Jerusalén, aunque después se evidencia que no era así. Y pedían a los gentiles que se habían convertido y les decían: está muy bien que ustedes hayan creído en Jesucristo, nosotros también lo hemos hecho, pero no van a ser salvos si es que no se circuncidan, porque este es un pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, y ustedes tienen que ser parte del pueblo de Israel, por lo tanto deben circuncidarse. ¿Qué estaban diciendo ellos en el fondo? Estaban diciendo que la obra de Jesús en la cruz no era suficiente para encontrar salvación, y que era necesario, además de la obra de Jesús, dice, circuncidarse de acuerdo al pacto con Moisés. Es decir, decían, lo que hizo Jesús está muy bien, pero no está completo. El que tiene que confirmar eso es Moisés. Y esto es una locura, ¿no? Que un hombre tenga que evidenciar o completar la obra de Dios. Eso es lo que estaban diciendo. Y obviamente, Pablo y Bernabé se pusieron al frente, porque ellos sí conocían la palabra. Entonces, cuando ven a hermanos dentro de la iglesia que están diciendo esto, ellos los confrontan.
El versículo 2 de este capítulo dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hubo problemas internos en la iglesia. Y pese a que hubo una confrontación, dice que seria, una discusión seria, Pablo y Bernabé podían haber decidido, que estaban a cargo de la iglesia de Antioquía, expulsar a los otros hermanos. Pero no lo hicieron. Lo que dijeron es: bueno, como el centro de la iglesia todavía permanece en Jerusalén, donde están la mayoría de los apóstoles, nombrados por Jesús mismo, pues vamos allá a ver qué es lo que dice. Y eso es lo que hicieron. Entonces, para resolver estas discrepancias, lo que hicieron es recurrir a Dios, recurrir a gente que tenía el Espíritu Santo y a consultar con ellos. El versículo 3 dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Es decir, tuvieron el problema en la iglesia decide, pues vayan a Jerusalén y consulten con los apóstoles y con los ancianos que allá están. Y en el camino, Pablo y Bernabé dice que pasando pueblos seguían predicando la palabra. ¿Esto qué mensaje nos da? La prédica de la palabra no tiene excusas. Porque podían decir: no, todavía estamos en problema y cuando volvamos o hagamos. No, ellos, donde estaban, seguían predicando la palabra. Y eso, a veces cuando lo empezamos a pensar de una manera más seria con nuestra vida, nos avergüenza. Porque muchas veces nosotros le ponemos la menor excusa para no hacer lo que Dios manda, hasta llegar a la iglesia puntual. Bueno, una vez que Pablo y Bernabé llegan a la iglesia, dice el versículo 4: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Qué dicen? La iglesia de Jerusalén los recibió muy bien, pese a que dentro de esa iglesia estaban los hermanos que no estaban de acuerdo con la prédica de Pablo. ¿Esto qué nos está diciendo? Que el enemigo no da la cara. Que el enemigo se va a camuflar, no da la cara, y en el momento preciso va a atacar. Esa manera de actuar del enemigo todavía está sucediendo en nuestros tiempos, y creo que con más intensidad en nuestros tiempos. Dentro de las iglesias empiezan a generarse divisiones por interpretaciones diferentes de la palabra. Y en lugar de asistir a alguien mayor para encontrar solución, simplemente deciden separarse. Entonces, Pablo y Bernabé fueron recibidos por la iglesia de Jerusalén. Pero, cuando ya estaban allá, el enemigo saca sus garras. El versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora no solo estaban diciendo hay que circuncidarlos, sino estaban atacando más y pedirles que cumplan la ley de Moisés. Aquella ley que había sido cumplida por Jesucristo en la cruz. Por eso ya no vives por la ley, sino por la gracia. Eso nos dice el Señor. Y ellos estaban diciendo: no es cierto. No es cierto, Jesús murió por nosotros y está muy bien creer en eso.
Pero además tenemos que respetar lo que se hizo antes. Hay que circuncidarlos y hay que cumplir la ley. Estos gentiles que se están convirtiendo deben cumplir la ley de Moisés. ¿Qué estaban diciendo estos señores? ¿Qué les estaban pidiendo a los gentiles convertidos? Les estaban diciendo que lo que hizo Jesús en la cruz no era suficiente. Les estaban diciendo, ustedes deben cumplir la ley de Moisés, que ellos mismos y todos sus antepasados no lo cumplieron. Y por no haber cumplido la ley de Moisés es que vino Jesucristo, es que Dios hace su plan de salvación. Pero ellos estaban diciendo, ustedes, no importa que hayan creído en Jesucristo, tienen que cumplir la ley de Moisés. Tienen que hacer las obras que nosotros nunca hemos podido hacer. Ese es el enemigo. Ese es el enemigo y cada vez es más incisivo. ¿Cuál es la única defensa que tiene el hombre contra este enemigo? Se llama discernimiento. Tenemos la obligación, por eso, todos los cristianos, de conocer perfectamente cuál es el plan de Dios y cómo Dios ha diseñado todo, para que no seamos engañados. Los engaños son cada vez más sutiles, se mezclan cada vez con más cantidad de palabra y ahí se esconde esa sutileza. Yo escuchaba, creo que hace unos 2 o 3 días, una prédica de una iglesia que es muy conocida, que cree en la doctrina de la prosperidad. Y realmente me gustó el inicio o gran parte de la prédica, porque hablaba del nuevo pacto que había hecho Dios con el hombre y decía, van a poner sus leyes, Dios va a poner sus leyes en la mente de cada hombre y en su corazón los va a escribir de tal manera que nadie le puede decir a otro conoce a Dios, porque cada uno me va a conocer. Y refería versos bíblicos que apoyaban a aquellos y es cierto. Pero ¿saben cómo acaba? Agarra un versículo y dice, y la sangre de Jesucristo está reclamando como la sangre de Abel. Sí está escrito eso, pero tiene un significado. Y aquí viene el ataque. ¿Se acuerdan de Abel? Aquel a que su hermano Caín lo mató. ¿Y saben por qué lo mató? Porque tenía envidia de la ofrenda que había dejado Abel. Entonces, ¿quién es Caín? Los Caínes son aquellos hombres que se oponen a que demos ofrendas a la iglesia. Un aguijón tremendo. Por eso ellos, claro, los llaman a hacer pactos con Dios, dando dinero, Si uno no estuviera consciente de lo que quiere decir esa parte de la palabra, y del hecho de que la ofrenda de Abel fue recibida por Dios porque se hizo conforme Dios lo había ordenado. Y aunque Caín llevó lo mejor de él, lo estaba haciendo a su manera, sin respetar lo que Dios había dicho. El Señor había dicho que tiene que haber derramamiento de sangre. Por eso es que Caín se molestó con Abel, porque él sí obedeció a Dios y Caín no. Pero en esta prédica a Caín lo hacían aparecer de otra manera. No como el que no obedece la voluntad de Dios, sino como el que se opone a que se dé ofrendas. Y por eso llamaban a todos, den sus ofrendas, no sean como Caín. Ese es el ataque del enemigo. Por eso es necesario que nosotros conozcamos y entendamos la palabra del Señor para no dejarnos desviar. Eso estaba sucediendo en esta iglesia.
de Antioquía. Y el ataque del enemigo había llegado de tal manera que hasta Pedro se la había creído. Y en su momento, Pedro también dijo lo mismo. Y por eso es que Pablo lo enfrentó. No está en este libro, está en el libro de Gálatas, cuando Pablo lo enfrenta a Pedro. Bueno, entonces una vez que en la iglesia fueron recibidos, en la iglesia de Jerusalén fueron recibidos Pablo y Bernabé, y ellos anunciaron todo lo que habían hecho, el enemigo atacó. No solamente deben circuncidarse, sino deben cumplir todas las leyes de Moisés. Ante esas posiciones, el verso 6 y 7 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Aquí ya se están refiriendo a un Pedro que reconoció su error. Después de haber sido confrontado por Pablo, reconoce y dice: realmente, hermanos, a mí me utilizó también Dios para llamar a gentiles. De hecho, Cornelio se convirtió por mi prédica. Y en varias iglesias, y por milagros que se hizo, muchos gentiles y griegos vinieron a los pies del Señor. Pedro estaba reconociendo su error delante de toda la iglesia. ¿Y cuál, dice Pedro, que fue la evidencia de aquello? Está bien, pueden ser palabras de Pedro que sí, por mi boca se han convertido, pero ¿cuál es la evidencia de Dios? Dice, y la evidencia la podemos ver porque todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo Dios puede mandarlo. Y lo manda a aquellos que realmente se convirtieron. Esa es la evidencia. Estos hermanos fueron llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, es de Dios el que los gentiles puedan ser parte de su iglesia. Los versículos 8 y 9 dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro les estaba diciendo: solo por la fe somos purificados. No necesitamos nada más que fe. No se necesitan obras. Y el hecho de que Pedro lo diga, y Pedro era, si quieren, el líder de los apóstoles, que lo diga, definió las cosas. Y luego de esto Pedro los confronta a toda la iglesia con Dios. El versículo 10 y 11 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Les estaba diciendo claramente: ¿por qué ustedes les están pidiendo a sus hermanos que cumplan la ley de Moisés si ustedes ni sus padres nunca la han cumplido? ¿Quiénes son ustedes para exigir aquello? Pedro fue contundente. Y después de aquello, pues era tiempo de que Pablo y Bernabé presenten su visión. El versículo dice, el 12 dice: entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Bueno, aparentemente ya no había mucha controversia, porque ante el ataque del enemigo, Pedro
El líder máximo salió y dijo, no es cierto, aunque yo mismo lo he hecho, lo he creído algún tiempo, no es cierto porque hay evidencias de Dios de que no es así. Y después Pablo y Bernabé relatan todo lo que había hecho Dios con los gentiles y cuánta gente estaba convirtiéndose. Bueno, pero ¿quién tiene que tomar una decisión al respecto? Tiene que ser alguien imparcial. Tiene que ser alguien que no esté identificado con ninguno de ellos. El versículo 13 y 14 dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Fue Jacobo, dice, el que en realidad estaba dirigiendo toda esta discusión. ¿Y quién era este Jacobo? Uno de los hermanos de Jesús, que seguramente por ser hermano carnal de Jesucristo y por un muy buen testimonio que se relata en otros pasajes, había adquirido liderato en la iglesia. Entonces él interviene y dice, bueno, ya hemos escuchado lo que Pedro dijo, también lo que Pablo dijo, y por lo tanto debemos tomar una decisión. Pero él tuvo el siguiente cuidado. Dijo, si Dios es el que realmente está haciendo todo esto, y como sabemos que Dios es eterno y que Dios preparó de antemano todo el plan, todas estas cosas que están sucediendo deben estar reflejadas en los libros de los profetas. Dios lo ha tenido que decir antes. Y recurre al libro de Amós, y entre los versículos 15 al 19 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Estaba diciendo lo que han dicho Pedro y Pablo que suceden, que han sucedido, ya lo han escuchado, dice, y ahora dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué dijo él? Todo lo que Pedro dijo, Pablo y Bernabé dijeron, ya estaba escrito por los profetas. Y lee esta parte del libro de Amós. Y esto se refiere a, voy a edificar el tabernáculo, y se refiere a la resurrección y exaltación de Cristo. Y ahí menciona a los gentiles, dice, y también para los gentiles. Entonces, dice, ante la evidencia de lo que nos dijeron Pablo, Pedro y Bernabé, y además ante la confirmación de que esto estaba escrito ya por los profetas, entonces no me queda más que decidir que ellos tienen razón. Y vamos a concluir en que a ningún gentil se le debe exigir más cosas que solo creer en Jesucristo para su salvación. El concilio, entonces, este primer concilio, primera reunión para tratar este tema, estaba reconociendo que la obra de Jesús en la cruz era suficiente para encontrar salvación y que no hace falta ninguna otra cosa. En ese tiempo ya se decidió, pero actualmente todavía hay iglesias que dicen que no es suficiente eso, que tiene que ser el sacrificio de Jesús más las obras, o el sacrificio de Jesús antes con obras. Hay muchas distorsiones todavía al respecto. Entonces decía, no se debe poner cargas a los gentiles de ese tipo, pero, y ese pero viene por el hecho de que tenían una iglesia de judíos que estaba en su inicio y seguramente habrían sembrado dudas, y además los judíos tenían ciertas
costumbres que querían mantenerlas, que no estaban relacionadas con el acto mismo que hizo Jesucristo, sino que tenían ciertas costumbres y tal vez para encontrar un equilibrio les decían, está bien, no hay que poner de ese tipo, no tienen que circuncidarse ni están obligados a cumplir toda la ley de Moisés, pero decían, respeten algunas de las costumbres que tienen los judíos, no porque los hayan mandado, sino por amor a ellos. De la misma manera que Jesucristo dice, hay cosas que no te están prohibidas, pero si al hacerlas puedes hacer tropezar a tus hermanos, no lo hagas por amor a ellos. Eso estaba diciendo. Entonces, Jacobo dice, está bien, no les pongan esas cargas, pero, versos 20 y 21 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué estaban diciendo? Respeten la conciencia de los judíos. ¿Por qué? Porque todavía cada fin de semana se está hablando en las sinagogas de esto. Y es cierto, Dios había dicho, aléjate de ídolos, aléjate. Y dijo, hagan eso, pero no como una orden que los va a llevar a la salvación, sino por respeto a los judíos. El versículo 22 dice entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Una vez decidido, tomado la decisión, no los molesten más a los hermanos gentiles, es suficiente la fe en Jesucristo para salvación, pero les recomendamos que hagan estas cosas que son costumbres de los judíos. Y deciden, digo, ahora debemos hacer saber esta decisión a la iglesia de Antioquía. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mandemos hombres de acá. Bueno, obviamente Bernabé y Pablo deberían volver, pero tal vez ellos solos no hubieran sido creíbles, porque ellos estaban en un lado de la discusión. Entonces dice, mandemos 2 hombres más en representación nuestra para que les comuniquen lo que se ha decidido en el concilio. Y ahí lo mandan a estas 2 personas que hemos nombrado. Y estas personas, en el versículo 23 al 29, simplemente detallan qué es lo que hicieron aquello, cómo cumplieron aquello. Volvieron, les dijeron, esto es lo que ha decidido el concilio, por lo tanto ustedes pueden proseguir con la creencia como la estaban haciendo. Y una vez que entró paz, dice que Pablo, Bernabé y los 2 enviados se quedaron en esa iglesia para enseñar. Y después de algún tiempo uno de ellos vuelve y Silas decide quedarse. Después del verso 30 al 34 dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras y pasaron algún tiempo allí. Fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Bueno, el problema había pasado. El enemigo había sido derrotado. Ok, entonces, lo normal en el hombre es decir, triunfamos, tenemos una buena iglesia y nos quedamos y vamos a fortificar nuestra iglesia.
Pero el mandato del Señor había sido, vayan por todo el mundo. Entonces, no podían quedarse en esa iglesia. Deberían obedecer el mandato de Jesús. Y a Pablo, primero se le ocurre, dice, Bernabé, dice, ¿por qué no volvemos por todas las iglesias que hemos fundado para ver cómo están y para fortificarlos, para apoyarlos? Y veamos lo que ocurre. Verso 35 al 38. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Bernabé, ¿por qué no volvemos y vamos a ver cómo está la obra que hemos dejado? Bernabé dijo, me parece bien, pero llevemos también a Marcos. Y Pablo le dice, no a Marcos, porque él nos abandonó. Cuando hemos estado haciendo la obra, él se fue. Así que no me parece bien que él vaya con nosotros. Hubo un problema. Y obviamente una divergencia entre Pablo y Bernabé. ¿Y qué ocasionó esto? ¿Cómo es posible que dos hermanos levantados por nuestro Señor tengan esas divergencias, tengan esas peleas? ¿Por qué Dios lo permite? Y Dios tiene sus planes. ¿Por qué? Porque esa divergencia ocasionó que en lugar de que uno vaya, o todos ellos vayan al recorrido que se habían propuesto, ahora se habían generado dos líneas. Ahora se habían generado dos grupos que iban a hacer la obra en distintos lugares. Es decir, ahora podían llegar a más lugares. ¿Por qué aquellos que habían confrontado después son enviados por Dios a diferentes regiones? Porque en ellos no había divergencias en lo que es el contenido del Evangelio. Ellos estaban plenamente de acuerdo con que Jesucristo era suficiente para obtener la salvación. Los problemas eran de otro tipo, así que Dios lo permitió de esa manera. Del versículo 39 al 41 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Bernabé y Pablo, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a los gentiles. Entonces, en lugar de que haya unos comisionados que vayan haciendo el recorrido, ahora había dos grupos. Y eso es lo que permitió el Señor. Y de esa manera se pudo llegar a más lugares. En resumen, ¿qué hemos visto hoy día? ¿Qué nos dice este capítulo 15? La iglesia es atacada permanentemente por el enemigo. Y cuando no puede lograr sus cosas con ataques desde el exterior, se mete en la iglesia y el ataque empieza dentro de la misma iglesia. Y esto está sucediendo en nuestros días. En todas las iglesias, me atrevo a decir, que existen estas divergencias. Todo está yendo bien y aparece algún hermano y dice, pero a mí me parece que no dice eso. Y que he leído en algún lugar o he escuchado en este lugar que debería ser de esta otra manera.
y hay divergencias. Cuando hay esas divergencias, ¿qué debemos hacer entre los hermanos de la iglesia? El libro que estamos estudiando nos muestra: no resuelvan sus problemas entre ustedes, recurran a alguien mayor. En este caso, si hay esto entre los hermanos, recurran al pastor. Cuenten sus posiciones y escuchen la palabra del pastor, porque ha sido puesta para eso. No debemos, los cristianos, aceptar ninguna cosa que no haya sido establecida por Dios. Tenemos que tener discernimiento para aquello. ¿Qué tal les parece? Hay que ofrendar para hacer pactos con Dios. ¿Qué pasa si el pastor mañana o alguien de este público le dice: Señor, Dios quiere conocer su fe, y la única manera de conocer su fe es que traigan sus dineros al alfolí? Esa es la manera de decirle a Dios: Señor, creo en ti. ¿Qué tal? ¿En esta iglesia traerían esas ofrendas? No, no, porque el Señor, ¿qué está buscando? Ofrenda viva. Eso dice el Señor. Trae tu vida al alfolí. Eso es lo que estoy buscando. Muere a ti mismo. Yo, en señal de amor a ustedes, he enviado a mi hijo a morir. Y quiero que ustedes me demuestren que me aman. Mueran a sí mismos. Demuéstrenme que me aman muriendo a ustedes mismos. Y cada parte que ustedes mueran en su lucha permanente, traigan al alfolí. Esa es la ofrenda que quiero. ¿Qué tal con los rituales? El Señor me ha dicho que las mujeres no usen pantalón, y nadie puede entrar con pantalón a esta iglesia. O no sé, en los hombres. Muestren respeto al Señor, vengan con su mejor terno. Rituales. ¿El Señor qué ve? ¿Lo exterior tuyo o lo interior? Pues tiene que haber discernimiento. El Señor dice: vengan con corazón arrepentido. Vengan en busca de ayuda hacia mí. Por eso, en este libro lo que estamos viendo es algo importante para la subsistencia de la iglesia. Y para que podamos tener discernimiento, no viene por ósmosis. No viene: Señor, dame discernimiento, me echo en cama y estoy esperando. Viene por entender su palabra. Y para entender su palabra debes conocer su palabra. Y para conocer su palabra debes leer la Biblia. Y para pedir entendimiento debes orar a Dios. No puede haber un cristiano que no lea y no esté en oración permanente con Dios. Jesucristo oraba. Imagínense, Jesucristo, Dios hecho hombre, oraba. ¿Cuánto más nosotros? La pregunta es: ¿lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos buscando a Dios? ¿Estamos dándole el tiempo que Él requiere? ¿O estamos pensando: qué Dios más molestoso? Si Él lo puede todo, ¿por qué no me lo pone en la mente? ¿O por qué me exige que tenga que repetir? Si vengo los domingos, el pastor me va a decir lo que tengo que hacer. Y lo que este libro nos enseña es: necesitas entender para poder discernir, para cuidar tu vida, para cuidarte ante el enemigo. Para eso te lo he dado. Y para eso nos deja este libro. Tengamos cuidado.
no bajemos la guardia nunca, porque el enemigo está rodeándonos, esperando el más pequeño espacio para poder meterse dentro de nosotros. Ahora hemos hablado de, hay ataques de Satanás desde dentro de la iglesia. Satanás ya se metió a la iglesia. Pero vamos haciéndolo más claro. ¿Dónde habita el Señor? ¿Quiénes son la iglesia del Señor? Cuidado que el enemigo esté dentro de ti, atacándote desde adentro. Para eso necesitas conocer, entender y discernir. Tienen un buen trabajo para esta semana. Que Dios los bendiga. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.